El Porfiriato, periodo de 1876 a 1911. Se refiere al gobierno de Porfirio Díaz, gran figura de la política nacional. Porfirio Díaz figuró como un protagonista en tales disputas, al levantarse en armas, primero contra la reelección de Juárez y después contra la reelección de Lerdo de Tejada. En esta etapa, el país estaba envuelto en una profunda crisis general, pero especialmente económica, a causa de las guerras que lo habían azotado. Los caminos estaban plagados de bandidos y el trabajo escaseaba. Y los inversionistas extranjeros no arribaban a México a falta de las garantías y seguridad. En la política de México, tres han sido los partidos políticos dominantes. 1. El Partido Acción Nacional. 2. El Partido de la Revolución Democrática. Y 3. El Partido Revolucionario Institucional. Hoy en día, los Estados Unidos mexicanos es una nación democrática, federal y laica, cuyo gobierno está basado en un sistema presidencial o congresista, en el que el presidente de México es el jefe de Estado, en un sistema pluripartidista. En 1876, Díaz propuso como ley suprema el principio de no reelección y aseguró que en ningún momento él aspiraba a permanecer en el cargo. Sin embargo, no lo cumplió. La reelección de Díaz lo hizo el hombre más importante de México por 30 años. Durante estos años se lograron muchas cosas sobresalientes en el país. Se logró alcanzar la estabilidad política. Se registró un extraordinario crecimiento económico y se disminuyó considerablemente la delincuencia. Pero a la par también hubieron grandes abusos, como despojo a la propiedad comunal indígena. Se atacó la libertad de prensa y gran parte de la población se mantuvo en pobreza. Mediante la pena de muerte se suprimió a todos aquellos que estuvieran en contra del Surgieron gobierno. las frases de Porfirio Díaz como "mátalos en caliente y este gallo quiere maíz". Al comenzar el gobierno de Díaz, la mayoría de sus colaboradores eran liberales. Al terminar el siglo XIX, el conocido grupo de científicos tenía una nueva filosofía, la del orden y el progreso. No se puede hablar de un gobierno democrático, sino de un gobierno gerontocrático. La edad promedio de sus ministros era de 70 años. Para 1910, Porfirio Díaz tenía 80 años. Díaz fue un gran conciliador, pues integró en su gobierno a tanto liberales como conservadores. A la política de Díaz también se le atribuye la política de pan y palo. Pan para el que trabaja y palo para el que se rebela. En términos generales, se podría decir que el Porfiriato es un periodo de la historia nacional de marcados claros y oscuros. Liberal y conservador, conciliador y represivo, demócrata y autoritario. Hoy en día, la economía de México está basada en el mercado libre, orientado a las exportaciones. Es la primera economía más grande de Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la tercera economía de mayor tamaño de toda América, solo después de los Estados Unidos y la de Brasil. Para promover el crecimiento económico, mostró una gran apertura al capital extranjero. Los principales países que trajeron su capital al país fueron Inglaterra con concesiones mineras, España en la industria de hilados y nuestro vecino del norte en la construcción de ferrocarriles. Las exportaciones aumentaron durante el periodo un 600%. El periodo de Díaz se caracteriza por la modernización de la nación. Arribaron los avances tecnológicos más sobresalientes de la época, todo esto gracias al ferrocarril. Alrededor del 70% de las exportaciones de México iban hacia Estados Unidos. Esto causó que el presidente Díaz dijera: "Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos". Durante el Porfiriato se consolidaron los primeros bancos de emisión de billetes en México. El Banco de Londres y México y el Nacional de México fueron los más importantes del periodo. De los 15 millones de habitantes, 11 millones eran campesinos. Una característica de este sector era que se les pagaba en dinero o en especies. Estas últimas mediante las llamadas tiendas de raya, donde el campesino tenía que recurrir al endeudamiento, obligándolo a permanecer en las haciendas. También estas deudas eran hereditarias. Más de 10 millones de habitantes no sabían leer ni escribir. El gobierno intentó hacer algo por la educación
y creó el Consejo Nacional de Instrucción. Justo Sierra creó la Universidad Nacional. Años después, fue elevado al rango de secretaría. México tuvo gran desarrollo económico, sin embargo, para la clase trabajadora esto significó sometimiento y explotación. A tales injusticias se les conoce como la leyenda negra del porfiriato. La prensa volvió y muchos de los jóvenes empezaron a culpar al presidente Díaz de que vendió la patria y que ya no había libertad política. Llegó 1910, la séptima reelección de Porfirio Díaz, y esto desencadenó un movimiento revolucionario que obligó a Díaz a dejar el cargo e irse de México. Madero ha soltado el tigre, ahora a ver si puede domarlo. Las últimas palabras de Díaz antes de zarpar rumbo a Francia.